Bienvenidos al avance del capítulo 39 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel quedó realmente sorprendido al ver a Juana en la hacienda. Nunca se imaginó encontrarla ahí, así que no podía evitar preguntar cómo había llegado hasta ese lugar. Juana, tratando de calmar la sorpresa de Gabriel, le explicó que en realidad había llegado porque Carlos la había llevado allí, ya que necesitaban hablar sobre muchas cosas pendientes. Ella también le dijo que mucha gente había intervenido y la había manipulado para que terminara poniéndose en su contra, lo cual había afectado su relación. Sin embargo, ahora Juana estaba ahí porque realmente quería entender lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, conocer toda la verdad. Al escucharla, Gabriel comprendió que era el momento de abrirse y le aseguró que estaba dispuesto a contarle todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Ricardo le comentó a Fabio que era necesario que organizara todo lo que había en el local, porque notó que nadie había hecho nada para defender el bar cuando se necesitaba. Fabio, molesto, le respondió que ya no pensaba tolerar más discriminación por el simple hecho de ser homosexual y que no iba a dejar que nadie intentara intimidarlo. Justo en ese momento, llegó Castillo, quien comentó que estaba al tanto de la mala reputación del dueño del bar, pues decían que tenía fama de acosador y altanero. Ricardo, que era el verdadero propietario, se sintió ofendido y reaccionó con enojo al escuchar los comentarios de Castillo. Sin embargo, Castillo le advirtió a Ricardo que debía cuidar todos los aspectos legales, asegurándose de que el bar estuviera en orden y tuviera una póliza de seguro vigente. Castillo, sin mucha consideración, le echó toda la responsabilidad a Ricardo, recordándole que era él quien debía estar al día con la documentación. Tras decir esto, Castillo se fue, dejando a Ricardo preocupado y un tanto nervioso. Ermita se acercó con una bandeja de café y algo para comer, esperando que así Juana y Gabriel pudieran hablar con calma. Mientras le servía, no dejaba de expresar lo agradecida que estaba de ver a Juana de regreso en la hacienda, después de tanto tiempo. Juana, por su parte, parecía tranquila, aunque Gabriel no apartaba los ojos de ella. Con un tono más serio, comenzó a preguntarle por David, queriendo saber cómo estaba. Juana, respondiendo sinceramente, le contó que David ya estaba mejorando. Entonces, Juan aprovechó para decirle a Gabriel que había ido a la hacienda con un propósito claro, quería que le contara la verdad sobre todo lo que estaba ocurriendo, ya que últimamente no podía dejar de recordar momentos que habían compartido juntos. Gabriel, asintiendo, le confesó que él también había estado pensando en lo mismo. Paula estaba furiosa y, sin poder contener su enojo, le dijo a sus padres que no permitiría que Gabriel la dejara. No podía arriesgarse a perder la vida de lujos a la que se había acostumbrado al lado de él. Rogelio, su padre, intentando hacerle entrar en razón, le aconsejó que fuera más realista, le aseguró que tendría el 50% de las acciones de Gabriel, y que, sumándolas a las que él y sus socios tenían, podrían obtener la mayoría. De esa manera, podrían hacerse con el control y sacar a Gabriel de la empresa. Sin embargo, Paula no quería escuchar a su padre ni ceder ante su consejo. Rogelio le pidió que se calmara y que permitiera que la ayudaran a lograr sus objetivos. Amparo estaba sorprendida al escuchar la conversación y descubrir que su esposo y su hija estaban tramando un plan de venganza en contra de Gabriel. Gabriel comenzó a abrir su corazón y a contarle a Juana todos los detalles de lo que estaba pasando, tratando de ser lo más honesto posible. Sin embargo, en medio de la conversación, Juana lo sorprendió al decirle que cuando lo conoció, ella ya estaba embarazada, y en ese momento se encontraba en una situación muy complicada emocionalmente. Gabriel, sorprendido por la revelación, le explicó que esa inseminación no estaba destinada para ella, sino para otra persona, y confesó que se sintió muy triste cuando se enteró de todo. Gabriel le aseguró a Juana que jamás tuvo idea de que ella estaba esperando un hijo en aquel entonces. Luego, le contó que el médico le había confesado que había cometido un error accidentalmente, y que no tenían registro de la mujer a la que accidentalmente inseminaron, aunque sabían que ella había quedado embarazada con su muestra de semen. Gabriel recordó que hizo todo lo posible para averiguar la identidad de esa mujer y, para su sorpresa, descubrió, al revisar los videos, que se trataba de Juana. Juana quedó boquiabierta al enterarse de cómo Gabriel descubrió su embarazo. Sin embargo, él explicó que había intentado de 1000 maneras decirle la verdad, pero nunca encontró el momento adecuado. Finalmente, se acercó a ella y le confesó con ternura que la amaba profundamente. Juana, sin embargo, permaneció en silencio, procesando toda la información. A pesar del resentimiento que Felipe sentía hacia su padre, también guardaba en su interior un sentimiento muy profundo hacia él, algo que lo conmovía y lo hacía sentir vulnerable.
De pronto, sin poder evitarlo, comenzó a llorar, dejándose llevar por todas las emociones contenidas. Enriqueta, al ver su angustia, se le acercó y le ofreció su apoyo, asegurándole que podía contar con ella para lo que necesitara. Luego, con calma, le dijo que iría a descansar, pero Felipe, agradecido por su comprensión, le comentó que él se tomaría un tiempo más antes de ir a descansar. Cuando Gabriel estaba a punto de besar a Juana, ella reaccionó de inmediato, deteniéndolo y diciendo que no quería que la confundiera más ni que le mintiera. Gabriel, con una mirada sincera, le aseguró que no le estaba mintiendo y que, de hecho, la amaba profundamente, habiéndose enamorado de ella mucho antes de saber que era la madre de su hijo. Le pidió que, por favor, le creyera en lo que decía, ya que sus sentimientos eran sinceros. Juana, aunque seguía dudosa y algo desconfiada, finalmente le dijo que le creía. En ese instante, ambos se fundieron en un beso apasionado que parecía expresar todos los sentimientos reprimidos. Gabriel aprovechó para confesarle que llevaba muchísimo tiempo soñando con estar a su lado y que deseaba poder hablarle a su hijo. Juana sonrió, pero, a pesar de estar contenta, se sentía un poco incómoda con lo que estaba sucediendo entre ellos. David no podía dejar de pensar en Juana. Estaba convencido de que todavía tenía una oportunidad con ella y que algo bueno podía surgir entre los dos. Mientras estaba inmerso en estos pensamientos, Ricardo fue a visitarlo y, al notar la expresión de felicidad en el rostro de David, dedujo que probablemente estaba pensando en Juana. David, con una sonrisa que no podía ocultar, confirmó su suposición, diciéndole que Juana era, sin duda, la mujer de su vida. Gabriel no pudo contener sus sentimientos y le dio a Juana otro beso intenso, que poco a poco fue volviéndose más apasionado. Sin embargo, Juana le hizo una pausa y le dijo que había muchas personas en medio de ellos y que la situación no era tan sencilla. Gabriel le aseguró que, si estaba hablando de Paula, él ya había tomado la decisión de separarse de ella, pues su relación había llegado a un punto insostenible. Juana le respondió que no quería involucrarse en su matrimonio y no deseaba ser la causa de su ruptura. Pero Gabriel la tranquilizó, diciéndole que ella no había interferido en nada, que, de hecho, Paula nunca quiso tener un hijo con él. Le explicó que Paula tomaba anticonceptivos para evitar el embarazo, y que, además, él ya no la soportaba, que deseaba que se alejara de su vida de una vez por todas. Luego, Gabriel le hizo una pregunta que lo tenía inquieto. Le preguntó a Juana si ella sentía algo por David. Juana, sincera, le respondió que sí lo quería, pero solo como amigo. Gabriel, aliviado, le dio otro beso apasionado, y entonces Juana le confesó que también quería estar con él, pero que debía manejar la situación de la manera correcta. Conmovido, Gabriel la abrazó, agradecido de poder compartir esos sentimientos. Gabriel le propuso a Juana que se quedara en la hacienda, ofreciéndole un lugar seguro donde podría estar más tranquila. Sin embargo, Juana prefirió volver a su casa, sintiéndose más cómoda en su propio espacio. Ante esto, Gabriel se ofreció a llevarla, y después de dudar un poco, Juana aceptó su propuesta. Ambos quedaron muy contentos con la decisión, sintiendo que, paso a paso, la relación entre ellos se fortalecía en medio de todo lo que estaban enfrentando. Mientras tanto, Castillo continuaba investigando los misterios que rodeaban lo sucedido con Francisco. No dejaba de repasar en su mente las palabras que le había dicho Camila, junto con lo que le había mencionado Carlos. Castillo estaba decidido a conectar cada pieza y entender quién era la persona detrás de los problemas que amenazaban a la familia de Gabriel. Con cada descubrimiento, su deseo de llegar al fondo del asunto se volvía más fuerte, buscando justicia para todos los afectados. Gabriel le confesó a Juana que su mayor deseo era solucionar las cosas entre ellos, porque ella era lo único que le importaba en ese momento. Juana le recordó que, para lograrlo, ambos debían ser completamente sinceros el uno con el otro. Después de despedirse, Gabriel le dio un beso tierno, y Juana correspondió al beso, antes de alejarse. En ese momento, Josefina los vio juntos, y se dio cuenta de que Juana estaba compartiendo un momento íntimo con Gabriel. Aún así, Juana se despidió una vez más de Gabriel, quien se fue con una sonrisa de felicidad al saber que su relación con Juana estaba avanzando. Una vez dentro, Josefina confrontó a Juana con preocupación y algo de enojo, reprochándole el haberse visto con Gabriel. Le preguntó qué idea le había metido él en la cabeza para que volviera a permitirle entrar en su vida. Según Josefina,
Gabriel solo traía problemas y se presentaba en su vida para hacerle daño. Juana, tranquila pero firme, le respondió a Josefina que Gabriel era el hombre que amaba, dejando en claro que su relación era sincera y que su amor por él era real. Gabriel estaba radiante y no podía ocultar su felicidad. Su rostro reflejaba una alegría que no se veía en él desde hacía mucho tiempo. Ermita, que había notado su cambio de ánimo, comentó que ya no parecía el hombre triste y abatido que había llegado la noche anterior a la hacienda. Al escucharla, Gabriel le confesó que esa felicidad se debía a Juana, pues la amaba profundamente y había podido aclarar las cosas con ella. Ermita, enternecida, le expresó su alegría por él, deseándole lo mejor y esperando que, al fin, Gabriel pudiera arreglar su vida junto a Juana. Juana y Jenny fueron a visitar a David, quien estaba muy contento de verlas. David les contó que ya le habían dado de alta, y que lo único que deseaba ahora era estar cerca de Juana y apoyarla en todo lo que necesitara. Para él, Juana era una persona muy especial, y quería demostrarle que podía contar con él en cualquier situación. Sin embargo, David aún no sabía que Juana ya había arreglado las cosas con Gabriel, y que sus sentimientos estaban enfocados en él. Juana y Jenny intercambiaron miradas, conscientes de lo que David ignoraba. Ramón estaba empeorando cada día más. El cáncer de pulmón avanzaba rápidamente y lo debilitaba poco a poco. Su estado se volvía más delicado, y las monjas, preocupadas por él, decidieron buscar al doctor con urgencia para que atendiera a Ramón y aliviara su sufrimiento lo mejor posible. Sabían que el tiempo era valioso y querían hacer todo lo posible para darle el cuidado que necesitaba en sus últimos días. Manuel, preocupado por su hermana Paula, se acercó para consolarla en medio de su enojo. Aunque Paula estaba muy molesta, Manuel le ofreció su apoyo incondicional y le prometió ayudarla en lo que necesitara. No obstante, también le aconsejó que no repitiera los mismos errores que, según él, estaba cometiendo Gabriel. Paula, sin embargo, se mostró determinada y le advirtió a su hermano que, si Gabriel no podía estar con ella, entonces no estaría con nadie. Manuel se quedó en silencio, preocupado por la intensidad de sus palabras y por el rumbo que podían tomar sus decisiones. Enriqueta, visiblemente inquieta, le comentó a Inés que estaba muy preocupada por Felipe, pues veía que él estaba atravesando una situación familiar sumamente complicada y caótica. Inés, tratando de tranquilizarla, le sugirió que su preocupación se debía a que, en el fondo, estaba profundamente enamorada de Felipe. Esta idea hizo que Enriqueta reflexionara y se diera cuenta de lo importante que era él para ella y de cuánto le dolía verlo en dificultades. Castillo le dio instrucciones a Pacheco de buscar a Ramón y de obtener cualquier información sobre él, mientras él mismo se dirigiría a la cervecería para investigar la desaparición de Francisco y el reciente atentado contra Gabriel. Castillo estaba decidido a llegar al fondo del asunto y esclarecer quién estaba detrás de estos sucesos, y confiaba en que él y Pacheco podrían encontrar las respuestas que tanto buscaban. Juana tuvo una conversación franca con Daniela y le expresó su admiración por la generosidad de ésta, recordándole que era una buena persona y que David debía estar agradecido con ella por todo el apoyo que le había dado. Daniela, sin embargo, le respondió a Juana que estaba consciente de que David solo tenía ojos para ella y que siempre la había visto de esa forma. Juana, entonces, le confesó a Daniela que había hablado con Gabriel para resolver sus asuntos pendientes y que, finalmente, habían decidido intentarlo juntos. Daniela, sin ocultar su frustración, le dijo que debería darle vergüenza volver a estar con Gabriel y dejar a David de lado, haciéndole ver que no consideraba justo lo que estaba haciendo. Rogelio, decidido a proteger los intereses de su hija Paula, llevó a una abogada para que la defendiera con fuerza en su separación de Gabriel. Su intención era que la abogada lograra que Gabriel quedara sin nada, dejándolo en la calle y sin dinero, asegurándose de que Paula se quedara con la mayor parte de sus bienes. Rogelio estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que Paula ganara, sin importarle las consecuencias para Gabriel. En el hospital, Ricardo intentó coquetear con Jenny sin importarle que hubiera otras personas alrededor, queriendo llamar su atención a toda costa. Juana, que observaba la escena, quedó bastante sorprendida y luego indignada al escuchar las cosas que Ricardo estaba diciendo, ya que algunas de sus palabras resultaban realmente inapropiadas. Finalmente, Jenny perdió la paciencia y sacó a Ricardo de la habitación, dejándole claro que entre ellos nunca ocurriría nada. Sin embargo,
Ricardo no se dio por vencido y empezó a manipular a Jenny, diciéndole que si realmente quería conservar su trabajo, ahora tendría que hacer lo que él ordenara. Con estas palabras, intentaba amenazarla y mantener el control sobre ella. Daniela, enojada, comenzó a hablar mal de Juana, expresando su molestia sin mucho filtro. Aunque Juana intentó mantener la calma y no responder a sus comentarios, David, notando la tensión, intervino y le pidió a Daniela que se tranquilizara. A pesar del esfuerzo de ambos, la tensión entre Daniela y Juana era evidente, y Juana luchaba por no caer en el enojo ante las palabras hirientes de Daniela. Gabriel fue a buscar a su tío Carlos para agradecerle de corazón. Al encontrarlo, lo abrazó y le dijo que no tenía idea de cómo le iba a pagar lo que había hecho por él al convencer a Juana de que hablara con él. Gabriel le confesó a su tío que se sentía más vivo, motivado y lleno de entusiasmo que nunca. Mientras compartían ese momento, Gabriel recibió un mensaje de Juana que incluía la ecografía del bebé, y su felicidad se multiplicó al ver la imagen. Sin embargo, la alegría se interrumpió cuando llegó el detective Castillo, quien le pidió autorización para investigar la cervecería, ya que todos los problemas parecían tener origen allí. Susana notó que Daniela estaba llorando y se acercó para preguntarle qué le ocurría. Con tristeza, Daniela le confesó que no sabía qué hacer con su vida, porque en ese momento sentía que odiaba a Juana. Este sentimiento la estaba consumiendo, y no entendía bien por qué se sentía así, pero no podía evitar que su frustración y resentimiento crecieran cada vez más. Susana la escuchó con empatía, comprendiendo que Daniela estaba atravesando un conflicto interno muy profundo. Juana reunió a toda su familia porque tenía algo importante que comunicarles. Al verla tan seria, Jenny no pudo evitar preguntar qué estaba pasando. Juana, con voz firme, les explicó que había tomado la decisión de que Gabriel reconociera al hijo que esperaban y de no separarse de él, permitiéndole formar parte de la vida del pequeño. La noticia causó gran sorpresa entre todos los presentes, que no se esperaban semejante revelación. Quedaron en silencio, procesando lo que Juana acababa de compartirles. Mientras tanto, Daniela continuaba desahogándose con Susana, expresando su frustración por cómo, en su opinión, Juana estaba tratando a David. Le dijo a Susana que sentía que Juana estaba siendo injusta con él, quien tanto la había apoyado. Sin embargo, Daniela también reconoció que Juana estaba realmente enamorada de Gabriel, y no parecía dispuesta a cambiar de parecer. En medio de su conversación, Vivi llegó llena de emoción y les contó a sus amigas que Manuel la había besado. Con una sonrisa radiante, confesó que le había encantado el beso y que estaba feliz con la idea de convertirse pronto en una Fuenmayor, soñando con ese futuro. Por otro lado, Rogelio estaba muy satisfecho, convencido de que tenía una buena oportunidad para despojar a Gabriel de todas sus acciones y dejarlo prácticamente en la calle. Mientras hablaba con la abogada, ella le aseguró que haría todo lo posible para quitarle todo a Gabriel, asegurando el futuro de Paula. Paula, quien también participaba en la conversación, comentó con frialdad que no solo quería despojarlo de sus bienes, sino también quedarse con el hijo que Juana esperaba. Recordó que, según el contrato que habían firmado, si el bebé nacía, debía ser considerado como suyo y de Gabriel, sin importar la situación actual. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.